Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a resolver el ejercicio 11 de la guía de gases, que dice así. En un recipiente de 5 litros se introducen 8 gramos de helio, 84 gramos de nitrógeno gaseoso y 90 gramos de vapor de agua. Si la temperatura del recipiente es de 27 grados Celsius, calcular la presión ejercida sobre las paredes del recipiente, las presiones parciales y luego, cuando se agregan 20 gramos de hidrógeno, la presión total del recipiente y la cantidad de producto formado. Bien, vamos a ir por parte. Primero lo que nos dice el ejercicio, la consigna, es que tenemos un recipiente que tiene 5 litros, ¿sí? Estamos bajo esta temperatura y que en su interior el recipiente tiene helio, nitrógeno y agua en estado gaseoso, vapor de agua, ¿sí? Nos dice las cantidades que tiene de cada uno en gramos y como conocemos su masa molecular o masa atómica, en el caso del helio, entonces podemos calcular la cantidad de moles que tenemos. Y esto lo hacemos así. Decíamos que teníamos 4 gramos de helio y sabemos que un mol de helio, teníamos 8 gramos de helio y que un mol de helio pesa 4 gramos, ¿sí? Entonces hacemos esta regla de 3 y esto nos da que tenemos en el interior del recipiente 2 mol. O directamente, esto lo muestro una sola vez, después lo hacemos directamente como esta vez. Tomamos 8 gramos de helio dividido su masa, en este caso masa atómica, ¿sí? 4 gramos por cada mol me dan 2 mol de helio, ¿sí? Repetimos lo mismo con los otros gases, ¿sí? 84 dividido 28 me da 3 mol de nitrógeno gaseoso y dividido la masa atómica, la masa molecular del agua me da 5 mol de agua, ¿sí? Una pequeña aclaración. En este caso, si ustedes miran el nitrógeno elemento en la tabla periódica, la masa les va a decir que es de 14 gramos, ¿sí? En este caso yo lo que estoy tomando es nitrógeno gaseoso, ¿sí? El nitrógeno gaseoso está compuesto por 2 átomos de nitrógeno. Entonces, la masa de esa molécula es de 28 gramos por cada mol. ¿Bien? Eso es importante. Bien, entonces sabemos que tenemos dentro del recipiente 2 mol de helio, 3 mol de nitrógeno y 5 mol de agua. Quedaron acá remarcados los resultados. Bien, en el punto A, el ejercicio nos pedía que calculemos la presión ejercida sobre las paredes del recipiente, ¿sí? ¿Qué presión interna tiene este sistema? Bueno, para eso nosotros, recordando lo que nos decía Dalton con las presiones parciales, ¿sí? Vemos que la presión total dentro de un recipiente, en este caso, va a ser igual a la suma de la presión ejercida por las moléculas de helio, las de nitrógeno y las del vapor de agua, ¿sí? Entonces, la presión total del sistema va a ser la suma de las presiones aportadas por cada uno de estos gases que están metidos dentro del recipiente. Bien. Sabemos que la presión total, digamos, es directamente proporcional a el número de moles en un sistema, ¿sí? En este caso, la presión total del sistema va a ser proporcional al número total de moles, ¿sí? A más cantidad de moles va a aumentar la presión. Bien. Y ahora veamos estas moles. Estas moles, sumamos las moles de todos los gases que están en el interior del recipiente, ¿sí? Y tenemos 2 de helio, dijimos, 3 de nitrógeno y 5 de agua. Es decir, 10 moles en total, ¿sí? Estas 10 moles de moléculas que están metidas en este recipiente son las que van a aportar a la presión, ¿sí? Entonces, con la ecuación de los gases ideales, P por B igual nRT, nos interesa conocer la presión, así que despejamos y pasamos volumen al denominador, ¿sí? Y ahora simplemente reemplazamos los valores. Tenemos 10 mol total por la R
27 grados, que lo pasamos a Kelvin, porque siempre que usemos en esta ecuación y con este valor de constante, vamos a tener que expresar la temperatura en Kelvin, dividido los 5 litros del recipiente. Y eso me dio 49,2, que es como dice en la respuesta de la guía. Para el punto B. El punto B nos pide que calculemos las presiones parciales, ¿sí?, de cada uno de los gases. Entonces, conocíamos la cantidad de mol de gases que teníamos en el interior del recipiente, conocíamos las condiciones de temperatura y volumen, ¿cierto? Entonces podemos calcular directamente las presiones parciales aplicando la misma ecuación y reemplazando solamente la cantidad de moles de cada uno, ¿sí? Sí se puede ver ahí. Los resultados son 9,84 atmósferas, 14,76 y 24,6 la de el agua, ¿sí? De hecho, podemos corroborar que otra manera de verlo de las presiones parciales en este caso es que justamente, con esto está resuelto el ejercicio, pero lo que podemos ver es que si nosotros sumamos las presiones parciales nos va a dar, por supuesto, nos va a dar el mismo valor que en el punto A, ¿sí? Bien, ahora vamos al punto C. En el punto C lo que nos pide es que, digamos, después de haber llegado a esta situación, ¿sí?, vamos a agregar 20 gramos de eso, ¿sí? Ahí les muestro por acá. Bien. Entonces, ahora al sistema que yo tenía le voy a agregar hidrógeno gaseoso, ¿sí? ¿Cuántos de hidrógeno, de 20 gramos de hidrógeno gaseoso son 10 mol? Porque cada mol de hidrógeno gaseoso tiene 2 gramos. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros incorporamos el hidrógeno a nuestro sistema, el hidrógeno va a reaccionar con el nitrógeno. Yo acá ya le puse la ecuación balanceada, produciéndonos amoníaco, ¿sí? Entonces, claramente, nuestro sistema no va a tener ni la misma cantidad de nitrógeno que tenía al principio, ni la misma cantidad de hidrógeno. Bueno, al hidrógeno le estoy incorporando, puede que me quede, puede que no, todo depende de la reacción. Y tengo también un producto que va a ser el amoníaco, que va a ser el producto de la reacción. Entonces, de pasar a estos gases que tenía acá, por la incorporación del hidrógeno, voy a tener una cosa más o menos así, ¿sí? Que no conozco bien cómo es. Traducido acá al costado, o sea, sé que voy a tener la misma cantidad de moles de helio, la misma cantidad de moles de agua, pero no sé cómo me van a quedar estos gases, ¿sí? ¿De acuerdo? El nitrógeno que estaba acá, estas 3 mol, ya no van a estar más, o no van a estar en esa cantidad, porque algo me va a reaccionar con el hidrógeno que yo le agregué para formarme amoníaco. Entonces se me va a formar amoníaco, se me va a consumir se me va a consumir y todo eso lo tengo que calcular. Entonces, para eso tengo que calcular el reactivo limitante. Bien. Entonces, para calcular el reactivo limitante en esta reacción, vamos a ver las relaciones estequiométricas. Suponiendo que mi reactivo limitante es el nitrógeno, ¿sí?, que lo vemos acá. Una mol de nitrógeno va a producir 2 mol de amoníaco, según cuenta la estequiometría de la reacción, ¿sí? La realidad es que yo tengo 3 mol, lo decíamos acá arriba. Tengo 3 mol de nitrógeno. Siguiendo la relación estequiométrica, puedo ver que como máximo puedo formar 6 mol de amoníaco, ¿sí? Pruebo como reactivo limitante al nitrógeno. Si pruebo como reactivo limitante al hidrógeno, yo veo que la relación estequiométrica entre el reactivo y el producto es 3 mol de hidrógeno y 2 mol de amoníaco. ¿Cuántas moles tengo yo de hidrógeno? Dijimos que había agregado 10 mol de hidrógeno, ¿sí? Limitante
Entonces yo podría formar 6,67 mol de amoníaco, considerando la estequiometría de la reacción. Entonces, veo, si el reactivo limitante fuera el nitrógeno, puedo formar 6 mol. Si el reactivo limitante fuera el hidrógeno, puedo formar 6,67 mol. El que menos producto me forma es el nitrógeno. Por eso este va a ser el reactivo limitante. Bien, está identificado el reactivo limitante. Podemos continuar entonces con la resolución del ejercicio. Dijimos que teníamos que ver cómo nos quedaban las cantidades después de esta reacción, después de la incorporación del hidrógeno. Y eso es lo que estamos intentando hacer. Entonces, después de haber incorporado 10 mol de hidrógeno, ¿sí? En la reacción se me va consumido 3 mol de nitrógeno, se me van a haber consumido 9 mol de hidrógeno y voy a haber obtenido 6 mol de amoníaco. Digamos, si hago las diferencias, me voy a encontrar con que al final de cuentas me voy a quedar con 1 mol de hidrógeno y con 6 mol de amoníaco. Y todo este se me va a haber consumido. ¿Sí? ¿Cómo sé yo que voy a haber consumido 9 mol? Bueno, tenía la relación estequiométrica entre el y el amoníaco y sé que de amoníaco permitió formar 6 mol. Entonces 6 por 3 dividido 2, ¿sí? Y me va a dar la cantidad de moles que consumí efectivamente. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a plantear el sistema cómo nos queda después de estas cuentas que hemos hecho. Dijimos que las moles de helio y de agua son las mismas que siempre tuvimos al principio. ¿Sí? Y dijimos recién que lo que nos quedaba acá era, bueno, nitrógeno no nos quedaba más. Nos quedaba 1 mol de hidrógeno y 6 mol de amoníaco. ¿Sí? Entonces, nosotros, el ejercicio nos pide que calculemos la presión total del sistema. Por lo mismo que vimos en puntos anteriores, me da 14. ¿Sí? Y sabemos cuál es la temperatura y cuál es el volumen. La presión final del sistema va a ser igual a 14 por LR por la temperatura en Kelvin dividido 5. La presión, el resultado es 68,88 mol. Entonces, para responder al punto C, decimos, bueno, la presión final del sistema es de 68,88 mol y la cantidad de moles de producto formado es de 6. Y con eso damos respuesta al ejercicio. Espero haberlos podido ayudar y cualquier cosa, ya saben, se dirigen a nosotros para hacer las consultas que necesiten a través de los medios que bueno, ustedes ya conocen. Saludos.